por la recepción y por verte dentro de lo que es la familia de HCN. Así que muchas Un gracias. gusto, un gusto. Será un gusto estar nuevamente con todos ustedes y gracias por su asistencia y por su presencia. Bueno, la charla que me gustaría impartir para ustedes es sobre hipnosis, que si bien es cierto, no está conectada directamente con lo que es coaching y mentoring. Yo hace muchos años no sabía cómo denominar todo esto que tenemos, que es PNL, supervisión, hipnosis y coaching y mentoring, y lo denominé tecnologías del desarrollo humano. Y finalmente me parece una clasificación lógica razonable para estas disciplinas. Em, Así que muchas gracias por estar acá y quiero contarles una historia. Esta historia tiene que ver con el siglo XIV y se da en Verona. Y ustedes deben saber que Verona es una ciudad que está en Italia. Y en esta ciudad, una niña llamada Julieta fue vista inicialmente por un muchacho, que ya se pueden imaginar cómo se llamaba. Y Julieta cae prendada y queda profundamente enamorada de Romeo. Y ustedes ven cómo quedó Romeo después de haber conocido Julieta. Quedó en un estado tal que no sabía qué hacer. Y se encontraron de manera furtiva, como ustedes bien deben conocer la historia. Y, sin embargo, en algún momento, después de saber sus primeros nombres, descubren que sus familias, los Montecchi y los Capuletti, eran enemigos. Enemigos desde siempre, por siglos y siglos. Llevaban más 200 y 300 años de enemistad. Lo curioso que me podrían decir ustedes es que, y como muchos son coaches, me podrían preguntar, ¿y a qué se debe esa enemistad? Y lo importante es que en la historia de Romeo y Julieta no se cuenta cuál es la enemistad, no se cuenta cuáles eran los odios, ni las rencillas que los separaban con, con tanta fuerza, porque la historia está orientada al amor que desarrollaron Romeo y Julieta. Y ese amor de ellos perdura por mucho tiempo. Tanto es así que en los días de hoy, cuando hay alguien que lo llaman un galán, dicen un Romeo. Se termina usando como un sustantivo para definir un cierto tipo de conductas. Y si bien es cierto que cuando Shakespeare escribe esta obra no incluye los nombres, por ejemplo, importantes de los padres de ellos. Habla de la Lady Capuletti o de Sir Montecchi, porque acuérdense que estaba escrita en inglés. Pero ¿por qué se hace tan famosa? Y ustedes ya saben el final. Y este final podría ser así como esos finales que uno ha visto en grandes películas, donde la película ya la conocen. Porque asumo que ustedes han ido a asistir, por ejemplo, a películas como el Titanic, pero ya sabían el final. Entonces, ¿para qué ir a verla? Porque lo que importaba no era el final, era la narrativa. O sea, Todos tienen un pare- peso. o sea, parecido a la misma vida, donde la narrativa pasa a ser más importante que el desenlace. Pero Shakespeare nos habla de un amor imposible, de un amor eh, abnegado y donde se anticipa ciertas dificultades que pudieran tener desenlaces fatales.
porque era tan grande el amor y era tan grande el odio que las tensiones y las polaridades que se establecieron ahí se marcaron por siglos y siglos. Y esa historia que nosotros narramos nos parece hoy día hasta verdadera. ¿Y por qué? Porque Shakespeare nos habla de amor, nos habla de odio, dos tensiones que están siempre presentes. Nos habla de estrategias y nos habla de venganzas. Nada más extraño de lo que podríamos ver en las noticias de hoy. Nos habla del honor que va junto con el deshonor y de la familia. Nos habla de los valores y de las imposibilidades e impotencias. O sea, la misma vida que se presenta delante de nosotros. Y además, así como habla de la vida, y no soy un spoiler en esto porque ustedes saben el final, nos habla de la muerte. Una muerte que no se imaginaban que podría darse como se dio en esa narrativa. Pero en la historia, en esta historia, hay un cambio. La mamá le dice a Julieta, tú estás enamorada. Y le dice, estás en trance, hija mía. Y la hipnosis no es lo que vemos en las películas. Y esa frase le llega duro a Julieta al descubrir qué es lo que era el enamoramiento. Porque el enamoramiento va con el desenamoramiento también. Y se pregunta, ¿y qué es exactamente eso de estar enamorada? ¿Y qué es eso de la hipnosis? Y yo les hablé del amor, del odio, de los valores, de lo que podrían ser las estrategias, la familia. Y estamos hablando de hipnosis porque una breve definición de hipnosis es que es un estado de absorción, de concentración, de absorción absoluto, donde estamos usando una facultad de nuestro sistema nervioso central que funciona de manera autónoma. Es un estado natural de atención. Y nosotros todos estamos en ese estado natural de atención y de focalización como algo que ocurre con una cierta frecuencia que a veces varía de 70, 90 minutos, 110 minutos a través del día. O sea, podríamos estar de alguna forma siempre ganando conciencia sobre ese estado de absorción. Y ahora, ¿por qué está en todas partes y no la vemos? Porque en sí, permanentemente estamos en trances hipnóticos, permanentemente. Y en cada día y en cada momento. Y a veces estamos focalizados y absortos en lo que está afuera, o estamos absortos y focalizados en lo que está adentro. Pero si logramos estar de forma simultánea adentro y afuera, al mismo tiempo, estaríamos en un trance más profundo. Por lo tanto, siempre que estamos focalizados, siempre, y ustedes tienen plena conciencia o no tienen plena conciencia, sin duda, ustedes van a estar viviendo un trance hipnótico. Y en el día a día, ya sea porque estás entretenido o entretenida, o estás aburrido o aburrida, ya sea uno o lo otro, estás viviendo un trance. No lo sabes en el día a día porque estás transitando de una parte a otra. Pero hay trances que ustedes se quedan pegados. ¿Y quién no ha sufrido eventualmente una decepción amorosa? ¿Quién no ha sufrido de repente una pérdida de un ser querido? ¿Quién no ha sufrido un cambio abrupto y de repente, ¡uy!, son drenados y están viviendo un trance negativo? O eventualmente están jubilosos con una felicidad infinita
y están casi como pisando las nubes y están en otro trance, en un trance positivo. Pero en el día a día son trances que hay gente esperando un bus y está mirando, concentrado, pensando en la nada. Y el tema es que cuando los trances son de los que se quedan las personas pegados, no sabes cómo salir. No sabes además que son reales, pero tú los creaste. Y una vez que los creaste, sí los vives. Y en ese vivir me gustaría mencionar al papá, al padre de la hipnosis contemporánea, que se llamó Milton Erickson, y que sostenía que todo lo que hacemos, gane usted conciencia o no, se puede mirar bajo la mirada de un trance hipnótico. Y lo que vemos como hipnosis es solamente una forma más profunda de vivir y más intensa de sentir, siendo que si no sabes de hipnosis, no tienes cómo identificarlo, porque no sabes lo que estás viviendo, sencillamente lo vives. Y crees que son tus estados alterados de interno de emociones, pero en realidad es una estructura simbólica. Y en esa estructura simbólica, a los símbolos que estás creando como si fueran parte de tu ser, de tu misma vida, de la realidad que construiste, eso empieza a ser real, sea real o no sea real. Y en los días que vivimos, tú te levantas, haces las cosas como generalmente los haces, probablemente vas al baño, te peinas, haces las cosas que debes hacer, te vistes, es momento de salir, vas al trabajo. En el trabajo te encuentras con las personas que sueles encontrarte. Tal vez conectes el computador, tal vez no. Empiezas a hablar con ciertas personas y si ves es como la narrativa de una película, donde después tal vez te encuentres cotidianamente con un amigo, con una amiga, hablan de la familia, de colegas, de las metas que consiguieron, de las metas que no consiguieron. Tal vez después te devuelvas, tal vez estés conduciendo, conduzcas de forma automática. Y si haces el trayecto diariamente, tal vez ni sepas qué es lo que estás pensando. Sencillamente manejas o pones la radio y permites que la música o lo que estás escuchando entre en tu mente en ese transitar del día a día que tiene un fenómeno de transparencia. Y de repente aquello que no estaba claro o que pensaste que no estaba claro puede aparecer como un hecho real o hacia dónde ibas. Y en esos momentos de concentración intensa o de absorción, tienes que viviste un trance de ese día. En la noche, tal vez comas, cenes con los tuyos o solo veas televisión o lees y te vas a dormir. Y pasó un día completo. Y en estos ejemplos concretos, donde estás inmerso, conversando, donde hay rutinas automáticas que te obligan eventualmente, así como cepillarte los dientes, que no tienes mucha complicación para detectar qué es lo que vas a hacer o no hacer, o ponerte los pantalones o la ropa, o abrir una puerta o un closet. Las acciones están automatizadas y pasan a ser parte de tu cotidiano. Y son los trances en acción, los trances que ahora empiezas a ganar conciencia. Pero esa conciencia también se da en las mecánicas de las conversaciones, porque existen relación de esos estados internos con las creencias, sean las creencias sencillamente creencias asociadas a ideas, causas y efectos que generalizan, pero nuestras creencias moldean nuestros trances y los trances moldean nuestras creencias. Y sin darnos cuenta,
empezamos a vivir también. Y es como ustedes salen a la calle y ven a alguien vestido de una forma que les parece extraño y aceptan que eso es extraño porque adentro de ustedes existen creencias que les dicen cuál es la forma de vestirse. O si alguien dice algo que no debiera decir, también ocurre que les parece raro porque está establecido un patrón de creencias y de valores que es inconsciente y que aflora hacia la conciencia y está guiando nuestro pensar y nuestro decidir. Y en eso hay un impacto en nuestras decisiones y en nuestras emociones. Y entonces, cuando empezamos a tomar decisiones y funcionamos en el proceso automático, donde nuestra estructura profunda de conexión con las emociones, que tienen su propia razón, afloran, no entendemos por qué los otros no nos entienden, pero nosotros tampoco estamos entendiendo los trances de las otras personas. Y, por ejemplo, en un lenguaje hipnótico, donde puede ser tanto de amor o de desamor, o de aliento o de desaliento. El lenguaje que usamos produce trances positivos o trances negativos, donde las palabras, por ejemplo, como yo debería hacer esto o siempre deberías hacer esto, producen un efecto profundo en nuestro comportamiento. O alguna vez ustedes no han dicho yo debiera hacer esto y te sientes hasta relativamente culpable por, por haberlo dicho y tener que hacerlo, a pesar que no tenían ganas. Y tantas cosas que eventualmente ustedes no tienen ganas de hacer, pero se ponen el tengo que. Y en ese tengo que, ustedes se pusieron en un trance. Y supongan que ustedes van a un médico y este médico les va a decir a ustedes, señor o señora, usted tiene un serio caso, un otro caso de Ahnungslos. Sí, Ahnungslos. En alemán significa no tengo idea, pero suena muy duro decirle a usted, usted es otro caso de Ahnungslos. Y los pusieron en trance y le están dando una sugestión y ustedes se sienten persuadidos a investigar. Es como, por ejemplo, si ven una publicidad y les generan una necesidad, ese lenguaje va a influir en ustedes y para eso está la moda, donde todos los días ustedes ven que están saliendo cosas distintas para que las personas de repente se vean impulsadas a adquirir los productos, a conectarse emocionalmente con las marcas, a tener la identidad de marca. Y la identidad de marca se confunde con la identidad de la persona. Genialidad de marketing, pero también la utilización de la hipnosis para generar vínculos económicos, comerciales, de necesidad y de ser quien es. Y en las relaciones personales, más que en ningún lugar. El uso de ciertas frases o palabras que puedan tener un efecto absolutamente hipnótico, influyendo en cómo interpretamos la realidad. Un mensaje de aliento, de esperanza, se contrapone a lo otro y puede influir positivamente o negativamente. Pero ustedes son llevados, dependiendo de quién lo dice, a adoptar o a rechazar eso. Por lo tanto, cuando se encuentran con la hipnosis, se encuentran con la excelencia en la comunicación. Y ya sea que eres un líder, un terapeuta, coach, mentor, actriz, vendedor, ejecutivo de ventas, lo que sea, un publicitario, cualquier actividad, estás comunicando, estás mandando imágenes, o estás escribiendo, estás poniendo un contenido que cuando lo haces de forma efectiva y logras llegar a masas y logras entregar aquello que quieres a través de una transformación simbólica, estás usando mensajes hipnóticos. Sepas
que lo estás haciendo o no. Y con eso todos la usamos. No hay nada que hacer. Inconscientemente. Ahora, no hay muchos que tienen conciencia de cómo se emplea. Así que la hipnosis no es un estado extraño o lejano, sino es parte constante de nuestra vida y nuestro día a día, y de cada comunicación y de cada acción. Y todos entramos y salimos de trances internos y externos en cada instante. Y esos trances moldean nuestras decisiones y emociones. Y en el final de esto, yo quisiera comentarles que cambiaría un poco la historia de Romeo y Julieta. La mamá hubiera sabido todo lo que hoy día sabemos gracias a Erickson. La mamá le hubiera dicho, Julieta, te invito a que te hagas consciente de esos trances. Sí, tú crees que son trances relacionados con el amor, pero han sido ciertas imágenes, ciertas palabras y creencias que te han permeado. Y te invitaría a que explores más sobre cómo la hipnosis puede ser una herramienta poderosa de autoconocimiento y de cambio. Ahora, como soy tu mamá y sé que te gustaría vivir con Romeo para siempre, puedes poner a toda la familia Montecchi en trance para que te acepten. Y después a los que son tu familia, a los Capuletti. Y le dice, para terminar, no vaya a ser que Romeo cometa una estupidez o tú y vaya a ocurrir alguna tontera o desgracia antes que tomes esta acción de entrar al mundo de la hipnosis. Muchas gracias.